En 2017, otra estrella nos envió un viajero que rompió todas las reglas que creíamos aplicables a las rocas espaciales. Este objeto con forma de aguja, que viajaba a más de 50 millas por segundo, aceleraba de una manera que debería haber sido físicamente imposible. No tenía cola ni coma brillante como un cometa, solo era un fragmento oscuro y silencioso que atravesaba nuestro sistema solar más rápido que cualquier cosa que hubiéramos observado desde dentro. Y eso solo fue el principio. Estás a punto de ver cómo este primer visitante misterioso empujó a la humanidad a crear la red de observación del cielo más avanzada jamás construida, y cómo, en julio de 2025, encontramos algo que hizo que este objeto inicial pareciera ordinario. Dale a me gusta y suscríbete para acompañarnos en esta investigación cósmica. Preparaos, comenzamos. El 19 de octubre de 2017 cambió todo lo que creíamos sobre los visitantes interestelares. Esa noche, el astrónomo Robert Warwick estaba haciendo lo que hacen los astrónomos en las noches despejadas en Maui, escanear imágenes del telescopio en busca de puntos móviles entre las estrellas. El telescopio Pan-STARRS capturó algo inusual, pero a primera vista solo parecía otra pequeña roca flotando en nuestro vecindario cósmico. Entonces llegaron los datos. Este objeto se movía a 196.000 millas por hora, es decir, 54 millas por segundo. Para comprender esa velocidad, imagina una bala que viaja de Nueva York a Los Ángeles en poco más de un minuto. Esa sola cifra reveló algo sorprendente. Este objeto procedía de otra estrella. Nada de nuestro sistema solar se mueve tan rápido. Los asteroides y cometas típicos viajan a unos 12 millas por segundo, pero este objeto se movía casi 5 veces más rápido que cualquier cosa ligada al Sol. Su velocidad significaba que había estado vagando por el vasto vacío entre las estrellas durante millones, tal vez incluso cientos de millones de años antes de entrar accidentalmente en nuestro sistema solar. Le dimos un nombre hawaiano, en honor a que era el primer mensajero de las estrellas, un explorador que llegaba de lejos. Pero la velocidad era solo la primera señal de su rareza. A medida que los telescopios de todo el mundo seguían el objeto, descubrieron algo aún más desconcertante. Giraba sobre sí mismo como un balón de fútbol, y su brillo cambiaba drásticamente cada 7,5 horas. Esto nos indicó que su forma era diferente a todo lo que habíamos visto antes. La mayoría de los asteroides son más o menos redondos, como patatas cósmicas. La mayoría de los cometas son bolas de nieve sucias, grumosas pero compactas. Este objeto no se parecía en nada a ellos. Las variaciones de brillo sugerían que era 10 veces más largo que ancho. Imaginemos un rascacielos tumbado de lado, girando en el espacio. Ningún asteroide o cometa de nuestro sistema solar tiene una forma tan extrema. Era como un lápiz cósmico, o, como bromeaban algunos, una nave espacial alienígena, aunque esa idea parecía demasiado descabellada como para tomarla en serio. Sin embargo, allí estaba, atravesando nuestro sistema solar como un fragmento de metal o roca, moldeado por fuerzas que ni siquiera podíamos imaginar. Y justo cuando la velocidad y la forma parecían lo suficientemente extrañas, este visitante reveló un secreto más, un misterio que desconcertaría a los científicos durante años y daría lugar a teorías que iban desde lo científicamente posible hasta lo absolutamente extraordinario. El misterio apenas comenzaba a desvelarse, y lo que sucedió a continuación desafiaría todo lo que creíamos saber sobre los objetos de otros sistemas estelares. Pero en comparación con lo que los astrónomos descubrirían sobre su movimiento, la forma era solo el preludio. El telescopio de observación panorámica y el sistema de respuesta rápida se encuentran en la cima del Jalacala, como un faro cósmico, barriendo los cielos hawaianos en busca de amenazas. Cada noche, este cazador automatizado captura imágenes del espacio, buscando cualquier cosa que se mueva contra el fondo de las estrellas lejanas. La mayoría de las noches traen los sospechosos habituales, asteroides del cinturón principal trazando sus trayectorias predecibles entre Marte y Júpiter, algún cometa ocasional que se adentra desde el sistema solar exterior, a veces un asteroide cercano a la Tierra que requiere una mirada más atenta. Pero el 19 de octubre fue diferente. El ordenador señaló algo que hizo que los astrónomos dejaran de tomar café y se quedaran mirando sus pantallas. Las imágenes del descubrimiento mostraban un punto débil moviéndose a través del campo estelar. Al principio, nada parecía inusual en el movimiento en sí. Las rocas espaciales se mueven. Eso es lo que hacen. Pero cuando los astrónomos calcularon la trayectoria, se dieron cuenta de que estaban viendo algo que no debería existir. Este objeto no orbitaba alrededor de nuestro Sol, atravesaba nuestro sistema solar como un viajero en una autopista, sin intención de regresar. Al rastrear su trayectoria hacia atrás, se vio que procedía de la dirección de la estrella Vega en la constelación de Lira.
Pero aquí es donde la cosa se pone extraña. El objeto tardó tanto en llegar hasta nosotros, unos 300.000 años, que Vega ni siquiera estaba en esa posición cuando comenzó el viaje. Este visitante había estado vagando por el espacio interestelar desde antes de que los humanos modernos pisaran la Tierra. Flotaba a la deriva por el vacío cósmico mientras nuestros antepasados aprendían a fabricar herramientas y a pintar en las paredes de las cuevas. El equipo que lo descubrió sabía que había encontrado algo sin precedentes. Durante décadas, los astrónomos habían predicho que debían existir objetos interestelares. Otros sistemas estelares deben lanzar ocasionalmente asteroides y cometas a la galaxia, al igual que lo hace nuestro propio sistema. Los encuentros gravitacionales con planetas gigantes pueden lanzar pequeños cuerpos a la velocidad de escape, enviándolos a viajes de millones de años entre las estrellas. Las matemáticas decían que estos vagabundos deberían estar allá afuera. Encontrar uno era como buscar un grano de arena específico en todas las playas de la Tierra. Pero encontrarlo fue solo el comienzo. Una vez que los telescopios de todo el mundo comenzaron a rastrear a este vagabundo interestelar, comenzaron a surgir los verdaderos misterios. Las mediciones de brillo revelaron que no se trataba de una roca espacial ordinaria. La forma en que la luz se reflejaba en su superficie contaba la historia de un viaje diferente a todo lo que habíamos experimentado. Este objeto había sido golpeado por la radiación cósmica durante cientos de millones de años. Las partículas de alta energía procedentes de estrellas en explosión y otros violentos acontecimientos cósmicos habían cambiado lentamente el color de su superficie a un rojo intenso, como el óxido del metal cósmico. El color rojo significaba que este viajero era viejo, muy viejo. Había estado vagando entre las estrellas desde antes de que nuestro sistema solar se estableciera en su configuración actual. Mientras la Tierra aún era bombardeada por asteroides en el bombardeo intenso tardío, hace 4.000 millones de años, este objeto ya podía estar vagando por el espacio, llevando consigo los secretos de su hogar perdido hace mucho tiempo. Sin embargo, incluso mientras los astrónomos celebraban el hallazgo del primer visitante interestelar confirmado, no tenían ni idea de que el mayor misterio aún estaba por descubrir. Algo sobre este objeto pronto desafiaría todas las explicaciones que podían imaginar. Los astrónomos nunca habían visto nada parecido a lo que les indicaban las mediciones de brillo sobre este visitante cósmico. Mientras el objeto caía en picado por el espacio, los telescopios rastreaban cómo cambiaba su luz reflejada con el tiempo. Imagínese el haz de luz de un faro cósmico barriendo la Tierra, pero en lugar de una luz constante, este faro parpadeaba dramáticamente cada pocas horas. El brillo variaba más de 2 veces y media a medida que el objeto giraba. Tanta variación solo podía significar una cosa: no se trataba de una roca espacial redonda común y corriente. La mayoría de los asteroides son aproximadamente esféricos, como patatas cósmicas abultadas cubiertas de cráteres. Incluso los asteroides más largos que hemos encontrado en nuestro sistema solar rara vez superan una longitud 3 veces mayor que su anchura. Pero este viajero interestelar rompió completamente el molde. Su brillo cambiante reveló algo sorprendente. El objeto era al menos 10 veces más largo que ancho. Imaginemos un rascacielos volcado de lado, girando sin cesar en el vacío del espacio. La forma era tan extrema que algunos astrónomos se preguntaron si solo estábamos viendo un fragmento. Quizás este fragmento alargado formaba parte de un cuerpo mucho más grande que se desintegró en una colisión cataclísmica hace millones de años. Quizás 2 asteroides masivos chocaron en otro sistema estelar y la violencia de ese impacto lanzó esta delgada astilla al espacio interestelar. Pero otros científicos ofrecieron una idea aún más extraña. ¿Y si este objeto no estuviera hecho de roca, sino de hielo? En la gélida oscuridad entre las estrellas pueden existir hielos exóticos, materiales que se evaporarían instantáneamente cerca de cualquier sol. Quizás este visitante se formó en lo profundo de una nube molecular, donde el frío y la presión pueden crear sustancias desconocidas en los sistemas planetarios. Si estuviera hecho de hielo de hidrógeno, eso podría explicar su extraña forma alargada. Al acercarse a nuestro Sol, el hielo podría haber comenzado a sublimarse, convirtiéndose directamente en gas. Este proceso podría haber erosionado las capas externas, transformando un cuerpo que antes era redondo en una estructura larga y con forma de aguja. Como una escultura cósmica moldeada por la luz solar, el objeto podría haber sido rediseñado lentamente a medida que se adentraba en nuestro sistema solar. Pero incluso esta explicación exótica tenía problemas. El objeto parecía demasiado oscuro y pequeño para estar hecho completamente de hielo. Su superficie reflejaba la luz como la roca o el metal, no como el hielo brillante y reluciente. Su color rojizo sugería que la superficie había estado expuesta a la radiación cósmica durante millones de años, alterando su química de formas que el hielo no podría sobrevivir. Así que algunos investigadores propusieron la idea más audaz de todas. ¿Y si esto no fuera natural? La forma no coincidía con ningún asteroide o cometa conocido por la ciencia. Su elongación casi perfecta parecía casi diseñada.
¿Podría ser un resto de una civilización alienígena? ¿Un fragmento de tecnología de otro sistema estelar construido con fines que ni siquiera podíamos imaginar? La mayoría de los científicos se mostraron escépticos ante la explicación alienígena, pero no podían negar una cosa. Este objeto desafiaba todas las reglas de las rocas espaciales naturales. Y el misterio no terminaba con su forma. Su velocidad contaba una historia aún más extraña, una que obligó a los astrónomos a cuestionar todo lo que creían saber sobre los objetos que flotan en el espacio. Este visitante no solo era rápido, era increíblemente rápido. A 315.000 kilómetros por hora, se movía casi 5 veces más rápido que los cometas y asteroides nativos de nuestro sistema solar. Para comprender lo extraordinaria que era esta velocidad, imagina que estás junto a una autopista donde el tráfico normal circula a 100 kilómetros por hora. De repente, un vehículo pasa a toda velocidad a 500 kilómetros por hora. Eso es el equivalente cósmico de lo que estaban presenciando los astrónomos. La velocidad por sí sola demostró que este objeto procedía del espacio interestelar. Nada vinculado a nuestro Sol podría alcanzar tal velocidad a través de interacciones gravitacionales naturales. Incluso nuestra nave espacial más rápida, impulsada por múltiples sobrevuelos planetarios, apenas alcanza los 40 metros por segundo. Este vagabundo cósmico navegaba a más de 50 metros por segundo, llevando consigo la energía cinética de su viaje de 1 millón de años entre las estrellas. Pero la velocidad crea sus propios misterios en el espacio. Cuando un objeto se mueve tan rápido en relación con nuestro sistema solar, experimenta efectos que los objetos más lentos nunca encuentran. El medio interestelar, el gas y el polvo que llena el espacio entre las estrellas, se convierte en un viento en contra cósmico. A lo largo de millones de años, esta resistencia debería ralentizar cualquier objeto que viaje a través de él. Sin embargo, este visitante mantuvo una velocidad increíble, lo que sugiere que no había estado vagando durante tanto tiempo como se pensaba inicialmente. El análisis de la trayectoria reveló otro enigma. Cuando los astrónomos trazaron la trayectoria hacia atrás hasta su origen, descubrieron que este objeto no había viajado en línea recta a través del espacio, sino que algo había influido en su curso durante el largo viaje entre las estrellas. Quizá pasó cerca de otro sistema estelar, donde las fuerzas gravitacionales desviaron su trayectoria. O tal vez se encontró con una de las enormes nubes de gas y polvo que flotan a la deriva por nuestra galaxia, cada una de las cuales contiene suficiente material para construir miles de nuevos sistemas estelares. La velocidad también significaba que los observadores solo tenían un margen de tiempo ilimitado para estudiar a este mensajero cósmico. A diferencia de los asteroides y cometas que orbitan alrededor de nuestro Sol durante meses o años, este visitante interestelar solo estaba de paso. Ya había alcanzado su punto más cercano al Sol cuando los astrónomos lo descubrieron. Ahora se alejaba de nosotros a una velocidad tremenda, cada vez más débil con cada día que pasaba. Los telescopios de todo el mundo corrían contra el tiempo para recopilar tantos datos como fuera posible antes de que el objeto desapareciera para siempre en las profundidades del espacio. Cada noche de observación era preciosa. Cada medición podía revelar pistas cruciales sobre la naturaleza de este visitante y el sistema estelar que lo había enviado a su viaje cósmico. La presión por comprender este objeto rápidamente dio lugar a una colaboración internacional sin precedentes en la astronomía. Observatorios desde Hawái hasta Chile y Sudáfrica apuntaron sus instrumentos hacia este fugaz objetivo. Los radiotelescopios escuchaban cualquier señal que pudiera indicar un origen artificial. Los detectores de infrarrojos buscaban señales de calor que pudieran revelar la composición del objeto. Sin embargo, incluso mientras esta campaña de observación sin precedentes recopilaba datos, el objeto tenía una sorpresa más esperándoles a la comunidad científica. Algo que desafiaría las propias leyes de la física aplicadas a los pequeños cuerpos del espacio. En junio de 2018, Marco Micheli y su equipo de la Agencia Espacial Europea anunciaron un descubrimiento que conmocionaría a la comunidad astronómica. Este visitante interestelar no seguía la trayectoria que predecía la gravedad. A medida que los telescopios seguían su movimiento alejándose del Sol, el objeto se desviaba de la trayectoria calculada utilizando únicamente las fuerzas gravitatorias. Aceleraba, no de forma espectacular, pero sí de manera apreciable y constante. La desviación era mínima, como una canica que rueda por una mesa perfectamente lisa y de repente recibe un empujón adicional de una mano invisible. La aceleración era aproximadamente la misma fuerza que se sentiría si alguien soplara suavemente en la cara. Para un objeto cósmico que viaja a una velocidad tremenda, esto representaba una anomalía significativa. En el espacio,
Donde no hay resistencia del aire ni fricción, los objetos siguen trayectorias predecibles determinadas únicamente por la gravedad. Los planetas, los asteroides y los cometas obedecen estas leyes fundamentales. Aparentemente, este visitante estaba escribiendo sus propias reglas. Para los astrónomos, esto representaba un profundo enigma. La aceleración iba en la dirección correcta y tenía las características adecuadas para ser causada por la desgasificación. Cuando los cometas se acercan al Sol, el hielo de su superficie se convierte directamente en gas en un proceso llamado sublimación. Este gas que se escapa actúa como un motor cohete natural, dando al cometa un pequeño pero medible empuje que lo aleja del Sol. Los astrónomos comprenden muy bien la aceleración de los cometas, ya que se ha observado en miles de ellos. Pero este objeto se negaba a seguir las reglas. No había signos de desgasificación, el proceso que hace que los cometas aceleren al acercarse al Sol. No había coma, la nube brillante y difusa de gas y polvo que rodea a los cometas activos. No había cola que se extendiera detrás de él a medida que la radiación solar empujaba el polvo al espacio. Los telescopios solo veían un objeto oscuro y de aspecto sólido que caía silenciosamente por el vacío. Y sin embargo, se aceleraba como si fuera un cometa. El misterio se profundizó cuando los astrónomos calcularon cuánta desgasificación sería necesaria para crear la aceleración observada. Si se tratara de un cometa normal, habría sido imposible pasar por alto esa cantidad de material expulsado. Debería haber tenido una coma brillante que se extendiera a lo largo de miles de kilómetros, una cola espectacular visible incluso con pequeños telescopios domésticos. Pero ni siquiera los instrumentos más sensibles detectaron nada. Sin gas, sin polvo, sin actividad visible alguna. Esto obligó a los científicos a explorar posibilidades cada vez más exóticas. Tal vez estaba expulsando material demasiado oscuro para detectarlo, como partículas de carbono puro que absorben la luz en lugar de reflejarla, o tal vez estaba expulsando gas en chorros estrechos dirigidos directamente lejos de la Tierra, ocultando la desgasificación desde nuestro punto de vista. Algunos investigadores sugirieron algo aún más extraño. ¿Y si la aceleración no procedía del gas en absoluto, sino de la propia luz solar? La luz solar tiene impulso. Cuando rebota en una superficie, puede proporcionar un pequeño empuje, llamado presión de radiación. Normalmente esta fuerza es insignificante en comparación con la gravedad, pero si un objeto fuera extremadamente ligero o tuviera la forma de una vela solar, incluso la débil luz solar podría producir una aceleración medible. Esta teoría de la presión de la luz implicaba que el objeto podría tener la densidad de la espuma o el diseño de una vela. Y esa idea abrió la puerta a la teoría más controvertida de todas, una teoría que dividió a la comunidad científica y cautivó al mundo entero. Para entender por qué esto fue tan impactante, primero debemos ver cómo se comportan los cometas normales. Todos los impresionantes cometas que iluminan nuestro cielo nocturno siguen el mismo guión escrito por la física y la química. Cuando un cometa cae desde los fríos confines del sistema solar, la luz solar comienza a calentar su superficie. La mayoría de los cometas son bolas de nieve sucias, mezclas de roca y hielo congeladas durante miles de millones de años más allá de Neptuno. Cuando la luz solar incide sobre este hielo antiguo, ocurre algo extraordinario. No se derrite como el hielo la Tierra. En cambio, se sublima, transformándose directamente de sólido a gas, sin pasar por el estado líquido. Este gas que se escapa arrastra polvo consigo, formando una coma brillante que puede crecer más que Júpiter, abarcando cientos de miles de kilómetros. Luego, el viento solar, una corriente de partículas cargadas procedentes del Sol, expulsa este gas y polvo, creando una magnífica cola que puede extenderse millones de kilómetros a través del cielo. La cola siempre apunta en dirección opuesta al Sol, como el cabello cósmico ondeando al viento estelar. Esto crea la hermosa imagen de los cometas que parecen correr por el cielo con estelas fluidas a su paso. El proceso es tan predecible que los astrónomos pueden pronosticar cuándo un cometa desarrollará su cola y qué brillo tendrá al acercarse al Sol. Pero este visitante interestelar no siguió ninguna de estas reglas. A pesar de mostrar la aceleración típica de un cometa que desprende material, no mostró signos visibles de actividad. Los telescopios más sensibles de la Tierra y del espacio no detectaron ninguna coma alrededor del objeto. No había ninguna cola que se alejara de él. Ninguna partícula de polvo reflejaba la luz solar para crear el brillo característico de un cometa activo. Esta ausencia no se debió a la falta de intentos. Los astrónomos utilizaron todas las técnicas disponibles para buscar signos de desgasificación.
Buscaron las firmas espectrales de gases comunes en los cometas, como el vapor de agua, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Buscaron la luz solar reflejada por las partículas de polvo. Monitorizaron el objeto con telescopios infrarrojos capaces de detectar las firmas térmicas del hielo en sublimación. Nada. El telescopio espacial Spitzer, uno de los observatorios infrarrojos más sensibles jamás construidos, observó durante horas a este vagabundo cósmico. Si el objeto estuviera desprendiendo material como un cometa normal, el Spitzer habría detectado las partículas de polvo cálidas que brillarían en la luz infrarroja. En cambio, el telescopio solo vio el objeto en sí, oscuro y aparentemente inerte contra el fondo del espacio. Esto llevó a una conclusión crucial. Si el objeto se estaba acelerando sin desgasificación visible, entonces o bien estaba desprendiendo material de una forma completamente diferente a cualquier cometa conocido, o bien la aceleración tenía una causa totalmente diferente. Algunos científicos propusieron que el objeto podría estar expulsando gas a través de grietas o conductos que apuntaban lejos de la Tierra, lo que hacía que la desgasificación fuera invisible para nuestros telescopios. Otros sugirieron que el material expulsado podría ser demasiado oscuro para detectarlo, como las partículas de carbono puro que absorben la luz en lugar de reflejarla. Pero la explicación más radical sugería que este visitante no era un cometa en absoluto. En cambio, podría ser algo mucho más extraño, un objeto cuya aceleración provenía de fuerzas distintas al efecto cohete de la sublimación del hielo. Esta teoría pronto situaría a un respetado profesor de Harvard en el centro de una controversia científica que continúa hasta hoy. La comunidad astronómica se encontró ante un enigma que parecía violar todo lo que sabían sobre los objetos del espacio. Múltiples equipos de investigación de todo el mundo comenzaron a trabajar sin descanso para encontrar una explicación a esta anomalía cósmica. El objeto se aceleraba como un cometa, pero no mostraba signos de actividad cometaria. Esta contradicción llevó a los teóricos a rebuscar en los libros de física y los modelos informáticos en busca de cualquier fenómeno natural que pudiera explicar las observaciones. Alan Jackson y Steven Desch, de la Universidad Estatal de Arizona, propusieron que el objeto podría ser un fragmento de hielo de nitrógeno procedente de un mundo similar a Plutón en otro sistema estelar. En este escenario, el objeto se había esculpido por sublimación durante su aproximación a nuestro Sol, lo que explicaba tanto su forma extremadamente alargada como su aceleración. A medida que el hielo de nitrógeno se vaporizaba de la superficie, proporcionaba empuje sin ser visible para los telescopios. Dado que el gas nitrógeno no brilla intensamente en el espacio, la teoría del hielo de nitrógeno era elegante y resolvía varios problemas a la vez. Explicaba la aceleración sin necesidad de desgasificación visible. Explicaba la extraña forma como resultado de una sublimación desigual. Incluso proporcionaba una historia de origen plausible, ya que el hielo de nitrógeno es común en mundos como Plutón y objetos similares que podrían existir alrededor de otras estrellas. Cuando los encuentros gravitacionales lanzaron este fragmento al espacio interestelar, habría conservado su composición de nitrógeno durante el largo viaje entre las estrellas. Otros investigadores siguieron enfoques diferentes. Algunos propusieron que el objeto estaba hecho de hielo de hidrógeno, un material que podría formarse en las condiciones extremadamente frías de las nubes moleculares interestelares. A medida que este hielo de hidrógeno se acercaba al Sol, se sublimaría rápidamente, proporcionando aceleración y permaneciendo esencialmente invisible para nuestros instrumentos. El gas hidrógeno sería demasiado fino y disperso para crear una coma o cola detectable. Un equipo dirigido por Jun Yang sugirió que el visitante podría ser un agregado fractal, una estructura esponjosa formada por partículas de polvo y hielo débilmente unidas. Un objeto de este tipo podría tener una densidad extremadamente baja, lo que lo haría susceptible a la presión de la radiación solar. La presión de los fotones que inciden sobre el objeto podría proporcionar la aceleración observada sin necesidad de desgasificación alguna. Mientras tanto, Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, estaba desarrollando la explicación más controvertida de todas. En colaboración con su postdoctorado Shmuel Bialy, Loeb calculó que el patrón de aceleración era coherente con una vela ligera artificial, una fina membrana reflectante diseñada para captar la luz solar para la propulsión. Esta tecnología se había propuesto para misiones espaciales tripuladas,
y Loeb argumentó que una civilización alienígena avanzada podría utilizar una tecnología similar para los viajes interestelares. La hipótesis de la vela solar sugería que este visitante podría ser una pieza de tecnología alienígena, ya fuera una sonda funcional enviada para investigar nuestro sistema solar o los restos de algún accidente cósmico relacionado con la ingeniería extraterrestre. Aunque Loeb admitió que las explicaciones naturales eran las más probables, hizo hincapié en que el método científico exige considerar todas las posibilidades que se ajustan a los datos, por extraordinarias que parezcan. El debate que siguió puso de manifiesto profundas divisiones dentro de la comunidad científica sobre cómo abordar observaciones inusuales y afirmaciones audaces. Pero incluso mientras los teóricos discutían sobre diferentes ideas, un nuevo descubrimiento ofrecería la respuesta más convincente al misterio. En marzo de 2023, Jennifer Bergner, de la Universidad de California en Berkeley, anunció un avance que cambiaría por completo nuestra comprensión de este objeto interestelar. En colaboración con Daryl Seligman, de la Universidad de Cornell, Bergner había estado investigando qué le sucede al hielo cuando viaja por el espacio interestelar durante millones de años. La clave surgió al comprender cómo la radiación cósmica afecta al hielo de agua común durante estos inmensos periodos de tiempo. Las partículas de alta energía procedentes de estrellas en explosión y otros violentos fenómenos cósmicos bombardean constantemente los objetos que flotan entre los sistemas estelares. Cuando estos rayos cósmicos impactan en el hielo de agua, rompen las moléculas en un proceso similar al que ocurre dentro de un acelerador de partículas en la Tierra. Estas colisiones energéticas dividen las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, en el vacío helado del espacio, estos fragmentos no pueden escapar fácilmente. En cambio, el hidrógeno queda atrapado dentro de la estructura de hielo restante, como burbujas de gas congeladas en un bloque de hielo. Bergner se dio cuenta de que este proceso podía continuar durante millones de años mientras el objeto viajaba por el espacio interestelar. En escalas de tiempo tan largas, la radiación cósmica podría convertir hasta el 30% del hielo de agua en gas hidrógeno atrapado. En esencia, el objeto se convertiría en una batería de hidrógeno, almacenando energía de los rayos cósmicos durante siglos, hasta que algo provocara la liberación de ese gas. Ese desencadenante sería el calor de una estrella cercana. A medida que el visitante interestelar entrara en nuestro sistema solar y comenzara a calentarse, la estructura de hielo empezaría a cambiar. El calentamiento provocaría que el hielo se reorganizara y colapsara, comprimiendo las diminutas bolsas donde se había atrapado el hidrógeno como si se comprimiera una esponja llena de gas. Este proceso liberaría el hidrógeno almacenado al espacio. El hidrógeno que se escapara actuaría como un motor cohete natural, produciendo la aceleración que había confundido a los astrónomos. Pero el hidrógeno es casi invisible para la mayoría de los instrumentos astronómicos. A diferencia del polvo o los gases más pesados que crean colas de cometas visibles, el hidrógeno no deja casi ninguna huella detectable cuando se escapa. Así que el objeto podía acelerar como un cometa mientras parecía completamente inactivo a través de los telescopios. Esta única teoría resolvió varios misterios clave a la vez. Explicaba la aceleración sin desgasificación visible, ofrecía un mecanismo natural, y podía aplicarse a cualquier objeto rico en agua que hubiera pasado millones de años en el espacio interestelar. Incluso explicaba por qué la aceleración era relativamente suave en comparación con los cometas típicos, ya que el hidrógeno tiene menos impulso que las moléculas más pesadas que suelen expulsar el hielo al sublimarse. La teoría de la desgasificación del hidrógeno también encajaba con lo que los astrónomos sabían sobre el origen del objeto. Si se hubiera formado como un cometa normal alrededor de otra estrella y hubiera sido expulsado al espacio interestelar, la radiación cósmica habría tenido mucho tiempo para crear las reservas de hidrógeno necesarias para impulsar la aceleración observada. La teoría no requería materiales exóticos ni tecnología alienígena, solo los efectos predecibles de la radiación cósmica sobre el hielo ordinario a escala de tiempo cósmica. Los modelos informáticos mostraron que el mecanismo propuesto podía explicar fácilmente la magnitud y la dirección de la aceleración. La liberación de hidrógeno apuntaría naturalmente lejos del Sol, creando un empuje exactamente en la dirección observada por los astrónomos. Sin embargo, la teoría del hidrógeno aún no podía explicar un aspecto crucial de este misterioso visitante cósmico. El descubrimiento del primer visitante interestelar reveló una verdad aleccionadora que los científicos de la NASA habían sospechado durante décadas. Éramos esencialmente ciegos ante los pequeños objetos que se acercaban a la Tierra desde las profundidades del espacio.
Si bien los estudios existentes como Pan-STARRS destacaban en la detección de grandes asteroides meses o años antes de un posible impacto, estaban diseñados para detectar grandes amenazas desde lejos. Pero ¿qué pasaba con los objetos más pequeños, tal vez de solo unos cientos de metros de diámetro, que podían aparecer de repente con solo unos días o semanas de aviso? El meteorito de Chelyabinsk de 2013 ya había demostrado esta vulnerabilidad. Un objeto de unos 18 metros de diámetro explotó sobre Rusia con la fuerza de 30 bombas de Hiroshima, hiriendo a más de 1000 personas y dañando miles de edificios. A pesar de todos nuestros estudios del cielo, este proyectil cósmico llegó sin ser detectado porque se acercó desde la dirección del Sol, donde los telescopios no pueden mirar. Larry Dano y su equipo de la Universidad de Hawái se dieron cuenta de que defender la Tierra requería un enfoque fundamentalmente diferente. En lugar de buscar objetos grandes lejanos, necesitaban construir un sistema que pudiera escanear todo el cielo visible cada noche, buscando cualquier cosa que se moviera contra el fondo de las estrellas. Este sistema estaría optimizado para encontrar amenazas más pequeñas que pudieran aparecer de repente, dando a la humanidad días o semanas cruciales para responder. Así nació el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides. El propio nombre resume perfectamente la misión. Este sería nuestro último sistema de alerta, la advertencia final antes del impacto de objetos demasiado pequeños o demasiado cercanos para que otros estudios los detectaran. Atlas se diseñó para detectar un asteroide de 18 metros varios días antes del impacto y uno de 90 metros varias semanas antes del impacto. El reto de ingeniería era inmenso. Para escanear todo el cielo cada noche, se necesitaban telescopios con campos de visión enormes y cámaras extremadamente sensibles. Cada telescopio Atlas tendría que capturar un área del cielo 100 veces mayor que la luna llena en una sola exposición. Las cámaras tendrían que detectar objetos tan tenues que son invisibles a simple vista por un factor de 100,000. La NASA financió el proyecto con $5 millones en 2013. Reconociendo que la defensa planetaria requería esta nueva capacidad, los dos primeros telescopios se construyeron en Hawái, situados en los observatorios de Haleakala y Mauna Loa, a unos 100 metros de distancia entre sí. La separación proporcionaba redundancia frente a las condiciones meteorológicas y permitía realizar mediciones de paralaje, que podían determinar rápidamente la distancia a los objetos recién descubiertos. En 2017, ambos telescopios hawaianos estaban plenamente operativos y escaneaban el cielo septentrional cada noche despejada. El sistema automatizado capturaba más de 250 gigabytes de datos cada noche, y los ordenadores analizaban cada imagen en tiempo real para identificar los objetos en movimiento. El sistema podía procesar el equivalente al texto completo de Wikipedia cada noche, buscando los débiles rastros de los vagabundos cósmicos. Pero los telescopios hawaianos solo podían ver el cielo septentrional, dejando el hemisferio sur sin supervisar en gran medida. La NASA reconoció esta limitación y financió 2 telescopios adicionales para el hemisferio sur. Estos nuevos observatorios estaban a punto de hacer un descubrimiento que eclipsaría incluso el misterio del primer visitante interestelar. A principios de 2022, la humanidad logró algo nunca antes conseguido en nuestra historia de observación del cielo. 4 telescopios robóticos idénticos, situados a miles de kilómetros de distancia entre sí en toda la Tierra, comenzaron a funcionar juntos como un único sistema de defensa planetaria. A las 2 estaciones Atlas originales de Hawái se sumaron nuevas instalaciones en Sudáfrica y Chile, formando el primer sistema de observación capaz de escanear toda la noche cada 24 horas. Cada telescopio de esta red mundial es una hazaña remarcable de la ingeniería astronómica. Sus espejos tienen solo 20 pulgadas de diámetro, menos que muchos telescopios amateurs, pero lo que les falta en tamaño lo compensan en campo de visión. Cada telescopio puede capturar un área de 7,4 grados de ancho, equivalente a 15 lunas llenas una al lado de la otra. Gracias a esta enorme área de visión, cada estación puede fotografiar una cuarta parte de todo el cielo en una sola noche. Las cámaras acopladas a estos telescopios contienen 110 millones de píxeles, lo que permite registrar detalles increíbles en vastas regiones del espacio con cada exposición. Para ponerlo en perspectiva, si se imprimiera una imagen Atlas con una resolución fotográfica normal, cubriría toda una cancha de básquetbol. Y esto ocurre cada noche. Juntos, los 4 telescopios generan datos suficientes para llenar la memoria de 50 teléfonos inteligentes de gama alta al día.
Su ubicación global proporciona una cobertura superpuesta, lo que garantiza que no haya puntos ciegos. Cuando es de día en Hawái, las estaciones de Sudáfrica y Chile continúan observando el cielo. Si las tormentas o la actividad volcánica interrumpen el funcionamiento de un sitio, los demás mantienen la vigilancia. La separación de 120 grados entre ellos garantiza que los pequeños asteroides, visibles solo durante 1 o 2 días, no puedan pasar desapercibidos. Cada noche despejada, cada telescopio sigue la misma rutina precisa. El sistema divide el cielo visible en 1500 secciones, como un tablero de ajedrez cósmico. Para cada sección, el telescopio toma 4 exposiciones de 30 segundos, con un intervalo de 10 minutos entre ellas. Esto permite a los sistemas informáticos detectar cualquier cosa que se mueva entre las imágenes, separando los asteroides de los rayos cósmicos, los satélites o los cuásares distantes. El procesamiento de los datos se realiza instantáneamente en cada sitio. Potentes ordenadores analizan cada imagen tan pronto como se toma, identifican los objetos en movimiento y calculan las órbitas preliminares. El sistema compara automáticamente cada detección con los catálogos de asteroides y cometas conocidos y solo alerta a los humanos de los objetos realmente nuevos. En cuestión de horas, los descubrimientos confirmados se comunican al Minor Planet Center, el Centro Internacional de Datos sobre Asteroides y Cometas. Esta red de detección automatizada ha revolucionado nuestra capacidad para localizar posibles amenazas cósmicas. Desde que entró en funcionamiento, Atlas ha descubierto más de 700 asteroides cercanos a la Tierra y 66 cometas. Incluso ha detectado 2 pequeños asteroides que realmente impactaron en la Tierra, lo que demuestra que el sistema puede detectar objetos entrantes antes del impacto. Pero las capacidades de Atlas van mucho más allá de la defensa planetaria. Como subproducto del escaneo de todo el cielo varias veces cada noche, el sistema se ha convertido en uno de los estudios más productivos para encontrar supernovas, estrellas variables y otros fenómenos cósmicos. En julio de 2025, esta red global haría un descubrimiento que cambiaría nuestra comprensión de los visitantes de otros sistemas estelares. El 1 de julio de 2025 comenzó como cualquier otra noche en la estación Atlas, situada en lo alto de los Andes chilenos. El telescopio robótico del observatorio ELSORS comenzó su barrido sistemático del cielo austral mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Los sistemas automatizados encendieron la sensible cámara y comenzaron el ritual nocturno de capturar el cosmos, un fragmento tras otro. Los algoritmos informáticos procesaron cada imagen en cuestión de minutos, buscando el movimiento revelador que delata a los asteroides y cometas que se mueven contra el fondo estelar. Al principio, el descubrimiento pareció rutinario. El software de detección señaló un objeto débil que se movía lentamente a través del campo estelar, típico de los asteroides distantes que Atlas encuentra regularmente. Los cálculos preliminares sugerían que se trataba de una roca espacial sin importancia que seguía una órbita normal alrededor del Sol. Los sistemas automatizados registraron diligentemente el descubrimiento y se prepararon para pasar a la siguiente zona del cielo. Pero a medida que se acumulaban imágenes adicionales a lo largo de la noche, algo extraordinario comenzó a surgir de los datos. El objeto no seguía la trayectoria elíptica típica de los objetos del sistema solar. En cambio, su trayectoria mostraba la firma distintiva de una órbita hiperbólica, el mismo tipo de trayectoria seguida por el misterioso primer visitante interestelar años atrás. Este nuevo objeto se movía demasiado rápido para estar sujeto a la gravedad del Sol. El descubrimiento desencadenó alertas inmediatas a los astrónomos de todo el mundo. En cuestión de horas, los telescopios de varios países se orientaron hacia la posición del objeto, compitiendo por recopilar observaciones antes de que desapareciera en las profundidades del espacio. El telescopio Gemini North en Hawái, el telescopio Canadá-Francia-Hawái en el monte Aguaya y el telescopio Lowell Discovery en Arizona se unieron a la campaña de observación. A diferencia del primer visitante interestelar, este nuevo objeto reveló su naturaleza casi de inmediato. A través de los telescopios, los astrónomos pudieron ver una apariencia difusa y borrosa que rodeaba un núcleo central brillante. La firma característica de una coma era inconfundible. No se trataba de una roca oscura e inactiva como el primer visitante interestelar. Esta vez, los astrónomos habían encontrado un cometa activo, con la brillante coma de gas y polvo que hace que los cometas sean visibles en todo el sistema solar. La presencia de una coma significaba que este viajero interestelar estaba perdiendo material a medida que se acercaba al Sol, al igual que los cometas normales. El hielo de su superficie se estaba sublimando en el espacio,
produciendo el hermoso espectáculo que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Pero este cometa contenía firmas químicas de otro sistema estelar, lo que brindó a los científicos una oportunidad única para examinar la composición de los materiales formados alrededor de soles lejanos. Los veteranos cazadores de cometas David Hewitt y Jane Lu confirmaron la actividad utilizando el telescopio óptico nórdico. Sus observaciones mostraron que la coma era claramente visible y crecía a medida que el objeto se acercaba al Sol. Por primera vez, los astrónomos observaban un cometa interestelar activo realizar la misma danza cósmica que nuestros propios cometas han seguido durante millones de años. El descubrimiento provocó una ola de entusiasmo en toda la comunidad astronómica. A diferencia del misterioso primer visitante, este nuevo objeto ofrecía la oportunidad de revelar sus secretos a través de procesos familiares y bien conocidos. El análisis espectroscópico podía descubrir la composición de su núcleo y su coma. Las imágenes podían seguir la evolución de su actividad a medida que se acercaba al Sol. Sin embargo, este entusiasmo venía acompañado de urgencia. Este mensajero cósmico no permanecería en nuestra región por mucho tiempo. El anuncio oficial llegó el 2 de julio, lo que provocó gran entusiasmo en los observatorios y agencias espaciales de todo el mundo. El Minor Planet Center, la autoridad internacional para el seguimiento de asteroides y cometas, le asignó la designación que pasaría a la historia. El objeto C-2025-N1 recibió la etiqueta interestelar oficial 3I-, lo que lo convirtió en el tercer objeto interestelar confirmado jamás descubierto. El primero fue el misterioso visitante alargado de 2017. El segundo fue el cometa Borisov en 2019, que se comportó como un cometa normal, pero llegó desde el espacio interestelar. Este nuevo descubrimiento era diferente a ambos. Por primera vez, los astrónomos habían detectado un cometa interestelar activo mientras aún se acercaba al Sol y no después de que ya hubiera comenzado a abandonar el sistema solar. Esta ventaja temporal significaba que los científicos tenían meses para estudiar el objeto a medida que aumentaba su actividad, en lugar de las desesperadas limitaciones de tiempo a las que se enfrentaban con los visitantes anteriores. Casi inmediatamente, se encontraron imágenes previas al descubrimiento en los archivos de telescopios de todo el mundo. El observatorio Vera Rubin había capturado el objeto durante sus observaciones de validación científica que comenzaron el 21 de junio, aunque los datos no se procesaron hasta después del descubrimiento del Atlas. El satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito, TESS, de la NASA, había registrado el cometa incluso antes, con imágenes que se remontaban al 7 de mayo, cuando aún se encontraba a más de 6 veces la distancia del Sol que la Tierra. Estas observaciones archivadas revelaron algo sorprendente. El cometa interestelar había estado activo durante mucho más tiempo de lo que nadie esperaba. Incluso a enormes distancias del Sol, donde el hielo de agua debería permanecer congelado, el objeto ya mostraba signos de sublimación. Eso sugería que su actividad estaba impulsada por materiales más volátiles que el agua, posiblemente monóxido de carbono o dióxido de carbono, que pueden sublimarse a temperaturas mucho más bajas. El análisis de la trayectoria confirmó lo que los astrónomos habían sospechado desde las primeras observaciones. Al rastrear su trayectoria hacia atrás en el tiempo, se vio claramente que el cometa procedía de más allá de nuestro sistema solar. Se había acercado desde la dirección de la constelación de Sagitario, donde el bulbo central de nuestra galaxia crea una densa concentración de estrellas. El objeto había estado viajando durante millones de años antes de encontrarse con la influencia gravitatoria de nuestro Sol. A diferencia del primer visitante misterioso, este nuevo cometa interestelar no planteaba ningún enigma sobre su aceleración. La coma creciente y la cola emergente explicaban perfectamente su movimiento a través de la física bien conocida. A medida que el hielo se sublimaba desde el núcleo, el gas que escapaba proporcionaba un efecto cohete natural que alteraba suavemente la trayectoria del cometa. No había necesidad de invocar materiales exóticos o teorías controvertidas. El descubrimiento también reivindicó la filosofía de diseño de la red global de Atlas. Al escanear todo el cielo cada noche, el sistema había detectado a este visitante cuando aún se encontraba lo suficientemente lejos del Sol como para permitir observaciones exhaustivas. Los sistemas de detección anteriores, centrados en encontrar grandes amenazas con meses de antelación, probablemente habrían pasado por alto este objeto más pequeño que se acercaba desde el cielo austral. A los pocos días del anuncio, el telescopio espacial Hubble había obtenido sus primeras imágenes del visitante interestelar, revelando detalles sobre la estructura y composición de su coma.
Estas observaciones desvelarían secretos que habían viajado entre las estrellas durante millones de años. Las primeras imágenes detalladas del telescopio espacial Hubble revelaron un lugar que nunca antes había sido capturado en la historia de la humanidad. Se trataba de un cometa activo, procedente de otro sistema estelar, que mostraba los mismos fenómenos hermosos que han inspirado a los observadores del cielo durante milenios. La coma se extendía a lo largo de más de 8.000 millas, una nube brillante de gas y polvo que hacía visible el diminuto núcleo a través de las vastas distancias del espacio. El análisis espectral reveló las conocidas señales de vapor de agua, monóxido de carbono y dióxido de carbono, los mismos materiales que alimentan a los cometas nacidos en nuestro propio sistema solar. Pero este visitante cósmico presentaba sutiles diferencias que revelaban su origen extraterrestre. Las partículas de polvo de su coma eran, en promedio, más grandes que las que se encuentran normalmente en los cometas del sistema solar. Las mediciones mostraron que pequeños granos de polvo de aproximadamente 1 micrómetro de radio eran expulsados a velocidades de 72 pies por segundo. Los granos más grandes, 100 veces más grandes, se movían mucho más lentamente, a unos 6 pies y medio por segundo. Estas propiedades del polvo revelaban una historia de formación en un entorno estelar diferente. Lo más probable es que el cometa se hubiera formado en las regiones exteriores de otro sistema planetario, donde la temperatura y las condiciones químicas eran diferentes, produciendo tipos de mezclas de hielo que no se encuentran en los depósitos de cometas de nuestro sistema solar. La presencia de granos de polvo más grandes sugería que el sistema estelar progenitor podía haber contenido más elementos pesados durante la formación de planetas y cometas. A medida que julio daba paso a agosto, los telescopios continuaron siguiendo el crecimiento constante de la coma mientras el visitante interestelar se acercaba al Sol. El telescopio Canadá-Francia-Hawái capturó imágenes que revelaban la aparición de una cola tenue, la clásica característica alargada que apunta lejos del Sol a medida que el viento solar empuja la atmósfera del cometa hacia el espacio. Por primera vez en la historia, los astrónomos observaban cómo un cometa interestelar desarrollaba toda su actividad cometaria. La cola en sí misma contenía información valiosa sobre la composición del cometa y las condiciones del viento solar con el que se encontraba. A diferencia del hidrógeno invisible que podría haber impulsado al primer misterioso visitante, la cola de este cometa contenía polvo y gas claramente detectables que revelaron su composición química mediante espectroscopía. Cada elemento y molécula dejó una huella única en la luz reflejada o emitida por la cola. Los telescopios terrestres de todo el mundo se unieron a la campaña de observación, creando un esfuerzo internacional sin precedentes para estudiar este mensajero de otra estrella. El Gran Telescopio Canarias, el telescopio óptico más grande del mundo, determinó que el núcleo del cometa giraba una vez cada 16,75 horas. Esta velocidad de rotación era normal para los cometas pequeños, lo que indicaba que, a pesar de su viaje interestelar, había conservado las características físicas básicas de su entorno original. El Observatorio Europeo Austral contribuyó con mediciones que mostraban cómo cambiaba el brillo del cometa a medida que diferentes partes del núcleo giraban hacia la luz solar. Estas variaciones de brillo disminuyeron con el tiempo, lo que sugiere que el núcleo se estaba volviendo más uniforme a medida que el Sol calentaba áreas que antes estaban congeladas. A diferencia del enigmático primer visitante interestelar, este nuevo viajero cósmico se comportaba exactamente como los astrónomos esperan que se comporte un cometa activo. Todas las observaciones confirmaron que seguía las mismas leyes físicas que los cometas de nuestro propio sistema solar. Sin embargo, este comportamiento tan normal tuvo profundas implicaciones para nuestra comprensión de cómo se forman los sistemas planetarios en toda la galaxia. La diferencia de escala entre los dos visitantes interestelares también reveló lo mucho que nos perdimos con el primer objeto misterioso. Aunque los astrónomos nunca determinaron el tamaño exacto del primer visitante alargado, las estimaciones sugerían que tenía entre 300 y 3.000 pies de largo. Imaginemos un rascacielos gigante cayendo por el espacio, tal vez de la altura de la Torre Eiffel, pero estirado como una aguja cósmica. Ese objeto ya estaba al límite de la detección del telescopio
cuando se alejó a toda velocidad de nuestro sistema solar. Este nuevo cometa interestelar es mucho más grande, eclipsando por completo a su predecesor. Las primeras estimaciones sugieren un núcleo de varios kilómetros de diámetro, lo que lo hace aproximadamente 100 veces más masivo que el primer visitante. Para poner esto en perspectiva, imagina comparar un autobús escolar con una pequeña ciudad. La diferencia de tamaño se traduce directamente en oportunidades de observación, lo que proporciona a los astrónomos mucho más material para estudiar y analizar. El mayor tamaño explica por qué este cometa puede producir un espectáculo tan espectacular. Con más superficie expuesta al calor solar y mucho más hielo disponible para la sublimación, el cometa puede generar la brillante coma y cola que lo hacen visible para los telescopios de todo el mundo. El primer visitante, aunque contenía hielo, era simplemente demasiado pequeño para producir emisiones detectables en la mayoría de las circunstancias. El tamaño también determina el tiempo que un objeto permanece observable. El primer vagabundo interestelar desapareció de la vista a los pocos meses de su descubrimiento, volviéndose demasiado débil para que incluso los telescopios más grandes pudieran seguirlo. Este nuevo cometa interestelar, con su núcleo sustancial y su coma activa, permanecerá visible para los telescopios terrestres durante muchos meses, lo que permitirá un estudio exhaustivo de su composición y comportamiento. La diferencia de masa afecta a la forma en que los dos objetos responden a la presión de la radiación solar. El pequeño tamaño del primer visitante lo hacía susceptible a fuerzas que apenas influyen en los objetos más grandes. La presión de la luz solar, los campos magnéticos e incluso el viento solar podían alterar su trayectoria de forma apreciable. Este nuevo cometa, con su masa mucho mayor, sigue una trayectoria más predecible, determinada principalmente por las fuerzas gravitatorias. El tamaño considerable de este cometa interestelar también proporciona información crucial sobre el sistema planetario que lo expulsó al espacio. Los cometas grandes requieren importantes reservas de hielo y polvo para formarse, lo que sugiere que se originan en sistemas con discos de escombros sustanciales durante la formación de los planetas. La presencia de objetos interestelares tan grandes sugiere que los sistemas planetarios capaces de formar poblaciones de cometas sustanciales pueden ser comunes en toda la galaxia. Además, el tamaño afecta a la forma en que la radiación cósmica influye en el objeto durante su viaje interestelar. Los objetos más grandes conservan más de su composición original en su interior, protegidos de los efectos de los rayos cósmicos que alteran gradualmente los materiales de la superficie a lo largo de millones de años. Esta conservación significa que los estudios espectroscópicos de este cometa podrían revelar muestras relativamente no contaminadas de materiales de su entorno de nacimiento. La dramática diferencia de tamaño entre nuestros dos visitantes interestelares también plantea preguntas intrigantes sobre los efectos de selección en nuestras observaciones. ¿Estamos viendo una muestra representativa de los objetos interestelares o solo la punta del iceberg cósmico? Cuando Atlas detectó por primera vez este cometa interestelar, viajaba a 220.000 kilómetros por hora en relación con nuestro sistema solar. Esa velocidad representa 38 metros por segundo, lo suficientemente rápido como para cruzar todo Estados Unidos en menos de 2 minutos y medio. Para comprender esta velocidad cósmica, imagínese de pie junto a una autopista por la que circulan coches a 110 kilómetros por hora. Este visitante interestelar pasaría a toda velocidad, casi 2.000 veces más rápido que el tráfico de la autopista, cubriendo la distancia entre Nueva York y Los Ángeles en el tiempo que se tarda en preparar una taza de café. Pero la velocidad en el espacio se comporta de forma diferente a la velocidad en la Tierra. A medida que el cometa se adentra en el pozo gravitatorio del Sol, su velocidad aumenta drásticamente. Al igual que una canica que rueda cuesta abajo gana impulso, este vagabundo cósmico acelera a medida que se acerca al Sol. Cuando alcance el perihelio en octubre, viajará a más de 257.000 kilómetros por hora. Esta rápida aceleración pone de manifiesto la tremenda fuerza gravitatoria de nuestra estrella. La gravedad del Sol se extiende a lo largo de miles de millones de kilómetros, atrayendo suavemente a este visitante interestelar y desviando su trayectoria recta hacia una elegante curva hiperbólica. El cometa entró en nuestro sistema solar siguiendo una trayectoria casi recta desde el espacio interestelar.
pero la influencia del Sol curvó gradualmente su trayectoria hasta que giró alrededor de la estrella como un tirachinas cósmico. Una velocidad tan extrema plantea retos que los astrónomos rara vez encuentran cuando estudian los objetos típicos del sistema solar. La mayoría de los cometas y asteroides se mueven lentamente por el cielo, lo que permite a los telescopios observarlos durante horas o incluso días con ajustes constantes. Sin embargo, este veloz objeto interestelar atraviesa el campo de visión de los telescopios tan rápidamente que los observadores deben ajustar constantemente la orientación y el seguimiento solo para mantenerlo centrado. Los telescopios profesionales, diseñados para seguir el movimiento lento y predecible de las estrellas, tienen dificultades para seguir el ritmo de este objeto que se mueve tan rápido. Su velocidad es tan grande que hay que calcular cuidadosamente los tiempos de exposición para evitar que el cometa cree rayas en el detector durante las observaciones prolongadas. Los astrónomos deben equilibrar la necesidad de exposiciones largas para captar la luz tenue con el riesgo de que se produzca un desenfoque por movimiento. La alta velocidad también reduce drásticamente la ventana de observación. A diferencia de los cometas periódicos que regresan cada pocos años o décadas, lo que ofrece múltiples oportunidades para su estudio, este visitante solo pasará por nuestro sistema solar una vez. Cuando se marche, se llevará sus secretos de vuelta al espacio interestelar, sin volver nunca a nuestro vecindario. La diferencia de velocidad entre nuestro sistema solar y este cometa interestelar revela algo profundo sobre la dinámica galáctica. Todo nuestro sistema solar orbita alrededor del centro de la Vía Láctea a unos 800.000 kilómetros por hora, pero este cometa se originó en otra región de la galaxia, con su propia velocidad orbital. La colisión de estos dos marcos de referencia cósmicos crea el movimiento relativo que hace que los objetos interestelares sean tan únicos. Comprender estas velocidades permite a los astrónomos rastrear el posible origen del objeto y predecir su trayectoria futura. Tras su breve encuentro con el Sol, este mensajero cósmico continuará su viaje hacia la vasta oscuridad entre las estrellas. Cada fotón de luz reflejado por este cometa interestelar lleva consigo información que ha viajado a través de la galaxia durante millones de años. Cuando los astrónomos apuntan los espectrógrafos hacia la brillante coma del cometa, están realizando esencialmente experimentos químicos con material formado alrededor de otra estrella. Cada elemento y molécula absorbe y emite luz en longitudes de onda específicas, creando una huella única que revela la composición del gas y del polvo que se aleja del núcleo. Estas firmas espectroscópicas son como el ADN cósmico que lleva el código genético de otro sistema planetario. Las observaciones espectroscópicas iniciales revelaron elementos tanto familiares como sorprendentes en la coma del cometa. El vapor de agua apareció inmediatamente, lo que confirmó que el hielo de H2O se forma alrededor de otras estrellas, al igual que en nuestro sistema solar. El monóxido de carbono y el dióxido de carbono aparecieron en las proporciones esperadas, lo que sugiere que la química básica de la formación de cometas funciona de manera similar en diferentes entornos estelares. Pero las sutiles diferencias en las proporciones de isótopos cuentan una historia más compleja. Los isótopos son versiones del mismo elemento con diferentes números de neutrones en sus núcleos. La proporción de los diferentes isótopos de oxígeno, por ejemplo, depende de las condiciones específicas presentes cuando se formó el cometa hace millones de años. Estas proporciones actúan como un certificado de nacimiento cósmico, revelando detalles sobre la temperatura, la presión y los materiales disponibles en la nebulosa estelar original. La proporción de deuterio-hidrógeno en el vapor de agua proporciona una información especialmente valiosa. El deuterio es hidrógeno pesado, que contiene un protón y un neutrón en lugar de solo un protón. La cantidad de deuterio incorporada al hielo de agua depende de las condiciones de temperatura y densidad durante la formación. Al medir esta proporción, los astrónomos pueden estimar si el cometa se formó en las cálidas regiones internas de su sistema planetario original o en las frías regiones externas donde nacen la mayoría de los cometas. Las primeras mediciones sugieren que este visitante interestelar se formó en condiciones similares a las que se encuentran en las regiones externas de nuestro propio sistema solar. Las firmas químicas coinciden en gran medida con las de los cometas de nuestro cinturón de Kuiper, el depósito de cuerpos helados más allá de Neptuno. Esta similitud sugiere que los procesos básicos de formación de los sistemas planetarios pueden ser notablemente consistentes en diferentes estrellas. Sin embargo, algunos oligoelementos muestran diferencias intrigantes con respecto a las normas del sistema solar. La abundancia relativa de ciertos metales en la coma, partículas de polvo, apunta a una estrella madre con una composición ligeramente diferente a la de nuestro Sol.
Las estrellas que se formaron a partir de nubes de gas enriquecidas por generaciones anteriores de explosiones estelares pueden tener concentraciones más altas de elementos pesados, y estas diferencias se incorporan a los planetas y cometas que se forman a su alrededor. Los compuestos orgánicos detectados en la coma presentan las posibilidades más tentadoras. Las moléculas simples basadas en el carbono, como el formaldehído y el metanol, son comunes en los cometas de todo nuestro sistema solar. Pero este visitante interestelar puede contener una química orgánica más compleja. Las técnicas espectroscópicas avanzadas pueden identificar estructuras moleculares que revelan la evolución química que se produjo en su entorno de nacimiento. Estas firmas químicas nos proporcionan nuestras primeras muestras directas de materiales de otro sistema planetario, ofreciendo información que, de otro modo, solo se podría obtener mediante viajes interestelares. Pero la historia de este visitante cósmico nos cuenta una historia aún más detallada sobre las condiciones de su lejano hogar. La elegante historia que emana de este cometa interestelar es más que un simple espectáculo celestial. Este cometa es como una máquina del tiempo que transporta información de otro sistema estelar. A medida que el viento solar empuja el gas y el polvo lejos del núcleo, se forman dos tipos distintos de colas, cada una de las cuales revela diferentes pistas sobre la composición y la historia del cometa. La cola iónica, formada por moléculas de gas con carga eléctrica, apunta directamente en dirección opuesta al Sol, como una manga de viento cósmica. La cola de polvo sigue una trayectoria ligeramente curvada, determinada por el equilibrio entre la presión de la radiación solar y el movimiento orbital del cometa. La cola iónica ofrece un análisis químico en tiempo real de los gases que se liberan del núcleo. Cuando la luz ultravioleta del Sol despoja a las moléculas de gas de sus electrones, crea iones brillantes que emiten luz en longitudes de onda. Los iones de sodio brillan en amarillo. Los iones de monóxido de carbono aparecen en azul. Los iones de agua brillan en azul verdoso. Esta espectroscopía natural revela no solo qué elementos están presentes, sino también sus cantidades relativas. La cola de polvo, por otro lado, cuenta la historia de los materiales sólidos incorporados al cometa durante su formación. Al estudiar cómo se dispersa la luz por el polvo, los astrónomos pueden determinar la distribución del tamaño, la composición y la estructura de las partículas. A diferencia de las moléculas de gas, que pueden cambiar debido a las reacciones químicas durante el viaje del cometa, los granos de polvo conservan un registro más directo de las condiciones de la nebulosa estelar original. La proporción entre la producción de gas y la de polvo revela cómo se formó y evolucionó el cometa en su entorno de nacimiento. Los cometas que se formaron más cerca de su estrella madre tienen menos hielo y producen más polvo que gas. Los que se formaron en las frías regiones exteriores de los sistemas planetarios son ricos en hielo y crean fuertes colas de gas cuando se acercan a una estrella. Las observaciones preliminares indican que este cometa interestelar tiene una proporción de gas y polvo similar a la de los cometas de largo periodo de la nube de Oort de nuestro propio sistema solar. Esto sugiere que se formó en las frías regiones exteriores de su sistema planetario original, donde las temperaturas eran lo suficientemente bajas como para que los hielos volátiles se condensaran y recubrieran los granos sólidos. La cola también revela información sobre el entorno magnético alrededor de la estrella madre del cometa. Las diferentes intensidades del campo magnético estelar durante la formación del sistema planetario pueden afectar a la forma en que los granos de polvo se agrupan y crecen hasta convertirse en cuerpos más grandes. La distribución del tamaño de las partículas de polvo en la cola lleva las huellas de estos antiguos procesos magnéticos. A medida que el cometa se acerque al Sol, su cola se hará más larga y espectacular. El aumento del calor solar sublimará el hielo de las capas más profundas del núcleo, lo que podría exponer materiales que han estado congelados desde que se formó el cometa hace millones de años. Estos materiales prístinos pueden contener moléculas orgánicas o estructuras minerales, lo que ofrece una prueba directa del entorno químico de otro sistema estelar. La forma en que la cola evoluciona con el tiempo también ayuda a los científicos a modelar cómo ha cambiado el cometa durante sus millones de años en el espacio interestelar. La radiación cósmica altera gradualmente los materiales de la superficie, pero el interior permanece prácticamente inalterado, ya que el calor del Sol penetra más profundamente en el núcleo. Los astrónomos pueden, en esencia, deshojar las capas del tiempo y estudiar materiales que representan diferentes épocas de la historia del cometa.
La capacidad de estudiar un cometa interestelar activo representa una oportunidad sin precedentes en la ciencia planetaria. Nunca antes habíamos podido seguir en tiempo real estos procesos dinámicos de un objeto que se originó alrededor de otra estrella. Seguir un cometa interestelar a través del cielo requiere una tecnología telescópica que alcance sus límites absolutos. Las balas de francotirador militar más rápidas viajan a unos 3.000 pies por segundo. Este cometa interestelar se mueve a 200.000 pies por segundo, lo que lo hace aproximadamente 67 veces más rápido que una bala. Pero a diferencia de una bala que viaja en línea recta durante segundos, este proyectil cósmico sigue una trayectoria curva a través del cielo durante meses, lo que requiere ajustes constantes para mantenerlo a la vista. Los telescopios modernos utilizan sofisticados sistemas controlados por computadora para seguir objetos en movimiento. La montura del telescopio calcula la posición prevista del objeto miles de veces por segundo, realizando pequeños ajustes para contrarrestar la rotación de la Tierra y el movimiento del objetivo a través del espacio. Para la mayoría de los asteroides y cometas, este seguimiento es rutinario. En el caso de los objetos interestelares, lleva estos sistemas al límite de su capacidad técnica. El reto comienza con la determinación exacta de la posición del cometa de una noche a otra. Los objetos normales del sistema solar siguen órbitas elípticas predecibles que los astrónomos pueden calcular con años de antelación. Los objetos interestelares siguen trayectorias hiperbóricas que son más difíciles de predecir, especialmente cuando la desgasificación del núcleo crea cambios pequeños pero medibles en la órbita. Los observatorios profesionales de todo el mundo coordinan sus observaciones para maximizar la cobertura a medida que el cometa recorre diferentes partes del cielo. Cuando el objeto se pone por debajo del horizonte en un observatorio, los telescopios del otro lado de la Tierra toman el relevo. Este relevo global garantiza una supervisión continua a pesar de la rotación de la Tierra y el rápido movimiento del cometa. Las técnicas avanzadas de imagen ayudan a extraer la máxima información de cada observación. En lugar de realizar una sola exposición larga que se difuminaría al moverse el cometa, los astrónomos capturan una serie de imágenes más cortas que pueden combinarse matemáticamente para mejorar los detalles más tenues. Esta técnica, denominada procesamiento por desplazamiento y apilamiento, permite que el cometa se mantenga nítido mientras que las estrellas del fondo se difuminan en rayas. Los observatorios más sofisticados pueden rastrear objetos en movimiento con tanta precisión que pueden mantener el enfoque en objetivos que viajan a velocidades interestelares durante horas. El telescopio espacial Hubble, que orbita por encima de la distorsión atmosférica, logró algunas de las imágenes más nítidas jamás obtenidas de un objeto interestelar utilizando esta avanzada capacidad de rastreo. Los radiotelescopios se enfrentan a retos aún mayores cuando intentan estudiar los visitantes interestelares. Las observaciones de radio requieren una precisión de apuntado extremadamente precisa, que a menudo se mide en fracciones de segundo de arco. Debido a la combinación del movimiento del objeto y la rotación de la Tierra, los radiotelescopios deben ajustar constantemente su puntería, al tiempo que mantienen la sintonización de frecuencia exacta necesaria para detectar señales débiles. El efecto Doppler añade otra capa de complejidad. A medida que el cometa se acerca o se aleja de la Tierra a decenas de kilómetros por segundo, cambia la frecuencia de cualquier señal de radio en cantidades que pueden sobrepasar los estrechos rangos de frecuencia utilizados por los sensibles receptores de radio. Los astrónomos deben ajustar continuamente las frecuencias de sus receptores para compensar este desplazamiento Doppler cósmico. A pesar de estas dificultades, la comunidad astronómica mundial ha logrado un nivel de coordinación sin precedentes en el seguimiento de este visitante interestelar. Las observaciones de los telescopios terrestres, los observatorios espaciales e incluso los astrónomos aficionados se combinan para crear una comprensión global del comportamiento y la composición del cometa. Este esfuerzo coordinado alcanzará su punto álgido cuando el cometa se acerque a su punto más cercano al Sol a finales de octubre. El 30 de octubre de 2025 marcará el momento más dramático del viaje de 1.000 millones de años de este cometa interestelar. Ese día, el viajero cósmico alcanzará el perihelio, su distancia más cercana al Sol, a unos 209 millones de kilómetros. Esto lo sitúa justo dentro de la órbita de Marte,
lo suficientemente cerca como para que la intensa radiación del Sol desencadene una espectacular actividad en el núcleo del cometa. A modo de comparación, esto supone aproximadamente un 40% más cerca del Sol que la Tierra, lo que expone al cometa casi 3 veces el calentamiento solar que recibe nuestro planeta. A medida que se acerque al perihelio, el cometa se transformará en un espectáculo impresionante. El calor del Sol penetrará profundamente en el núcleo, sublimando el hielo que ha permanecido congelado desde que el cometa se formó alrededor de otra estrella hace miles de millones de años. Este hielo fresco, protegido por las capas externas durante su largo viaje interestelar, puede contener material prístino que revele la química original de su entorno de nacimiento. El aumento de la actividad hará que la cola se alargue y se vuelva mucho más brillante. Los modelos sugieren que la cola podría extenderse millones de kilómetros, lo que podría hacer que el cometa fuera visible para los astrónomos aficionados con telescopios modestos, incluso a su gran distancia de la Tierra. Este raro acontecimiento ofrecerá a los científicos ciudadanos una oportunidad única de observar un objeto que se originó en otro sistema estelar. Sin embargo, el intenso calentamiento solar también plantea nuevos retos para la observación. A medida que el cometa se acerque al perihelio, se acerca a la posición del Sol en el cielo de la Tierra, lo que hace cada vez más difícil su observación desde la superficie. Finalmente, el resplandor del Sol dominará la luz del cometa, lo que obligará a los astrónomos a interrumpir las observaciones hasta que el objeto reaparezca detrás del Sol a principios de diciembre. Esta conjunción solar representa una brecha crítica en la cobertura observacional, ya que se produce precisamente cuando el cometa está más activo. Los observatorios espaciales como el Observatorio Solar y Heliosférico, diseñado para estudiar la corona solar, podrían captar imágenes del cometa durante este paso cercano. Estos instrumentos especializados pueden bloquear el disco solar mientras observan el espacio circundante por el que viajará el cometa. Los efectos gravitacionales de la proximidad del Sol también desviarán la trayectoria del cometa de forma espectacular durante su paso por el perihelio. La órbita hiperbólica que trajo a este visitante desde el espacio interestelar se verá modificada por la gravedad del Sol, lo que podría cambiar la trayectoria futura del cometa a través de la galaxia. Las mediciones precisas de la posición del cometa durante esta fase ayudarán a los astrónomos a predecir su destino después de abandonar nuestro sistema solar. El calentamiento solar extremo también puede revelar información estructural sobre el núcleo del cometa. Si el núcleo contiene cantidades significativas de hielos más volátiles, como monóxido de carbono o nitrógeno, estos se sublimarán de forma explosiva cerca del perihelio, lo que podría fragmentar el núcleo o provocar dramáticas explosiones de actividad. Tales eventos proporcionarían información única sobre la estructura interna y la composición de este visitante interestelar. Para los científicos planetarios, el paso por el perihelio representa la mejor oportunidad para estudiar cómo los materiales de otro sistema estelar responden a la radiación de nuestro Sol. La comparación entre el comportamiento de este cometa y el de los cometas nativos del sistema solar podría revelar diferencias fundamentales en la composición o la estructura que reflejan diferentes entornos de formación. A medida que se acerque el perihelio, los telescopios de todo el mundo mantendrán una vigilancia continua de este visitante cósmico. Las observaciones recopiladas durante estas semanas cruciales proporcionarán el retrato más detallado jamás obtenido de un objeto interestelar activo. A diferencia de los cometas predecibles que adornan nuestros cielos cada pocos años o décadas, este visitante interestelar hace una aparición única en la vida. La diferencia radica en la naturaleza fundamental de su órbita. La mayoría de los cometas de nuestro sistema solar siguen trayectorias elípticas que los llevan de vuelta al sistema solar interior repetidamente. El cometa Halley regresa cada 76 años. El cometa Hale-Bopp nos visita aproximadamente cada 2500 años. Estos cometas periódicos están ligados gravitacionalmente a nuestro Sol, atrapados en bucles infinitos que se han prolongado durante millones de años. Este cometa interestelar sigue una trayectoria hiperbólica, una curva matemática que se aproxima al Sol una vez y luego se aleja hasta el infinito. Imagínese lanzando una pelota contra una pared. Una órbita elíptica es como una pelota unida a una banda elástica que se estira y se contrae, pero siempre vuelve. Una órbita hiperbólica es como una pelota lanzada con tanta fuerza que rebota en la pared y sale volando para siempre, sin volver jamás.
La velocidad excesiva del cometa es la clave para comprender su trayectoria. A 220.000 kilómetros por hora, tiene mucha más energía cinética de la que la gravedad del Sol puede capturar de forma permanente. Nuestra estrella puede desviar la trayectoria del cometa y acelerarlo durante su paso, pero no puede frenar al visitante lo suficiente como para atraparlo en una órbita cerrada. El cometa girará alrededor del Sol como una onda cósmica y volverá a las profundidades del espacio interestelar. Tras pasar por el perihelio, el cometa comenzará su eterno viaje lejos de nuestro sistema solar. Primero cruzará la órbita de Marte en noviembre y luego la de Júpiter a principios de 2026. En 2028, pasará más allá de Saturno y entrará en los confines de nuestro sistema solar, donde la luz solar se vuelve demasiado débil para impulsar una actividad cometaria significativa. El cometa continuará alejándose durante miles de años, desvaneciéndose gradualmente a medida que se aleja de la influencia calorífica del Sol. Finalmente, cruzará el helioporo, la frontera donde el viento solar da paso al medio interestelar. En ese momento, dentro de unos 100 años, el cometa volverá oficialmente al espacio interestelar, llevando consigo los sutiles cambios causados por su breve encuentro con nuestro Sol. Durante su paso por el sistema solar, perderá una pequeña fracción de su masa por sublimación. Ese material permanecerá atrás, añadiendo cantidades microscópicas de polvo y gas interestelar al inventario de nuestro sistema solar. En cierto modo, nuestro Sol habrá capturado de forma permanente una pequeña muestra de materia de otro sistema estelar. Incluso cuando el cuerpo principal del cometa vuelva a escapar hacia la galaxia, la interacción gravitatoria con el Sol alterará ligeramente su trayectoria futura. El cambio es pequeño, pero significa que el cometa seguirá una trayectoria diferente a la que habría seguido sin este encuentro solar. A lo largo de millones de años, esta pequeña desviación podría determinar qué sistema estelar visitará a continuación, si es que visita alguno. La naturaleza única de este encuentro hace que cada observación sea increíblemente valiosa. A diferencia de los cometas periódicos que regresan una y otra vez a lo largo de siglos o incluso milenios, los astrónomos solo tienen una única oportunidad para aprender todo lo posible sobre este mensajero interestelar. Una vez que se marche, es casi seguro que la humanidad no volverá a ver este objeto, lo que convierte las observaciones actuales en una ventana única a otro sistema estelar. Los telescopios Atlas revelan un universo invisible al ojo humano, detectando vagabundos cósmicos demasiado tenues para que cualquier persona en la Tierra pueda percibirlos. En condiciones de cielo oscuro perfecto, la visión humana puede detectar estrellas de hasta sexta magnitud, una sensibilidad moldeada a lo largo de millones de años para detectar depredadores y presas en la sabana africana, no viajeros interestelares. Las cámaras Atlas, sin embargo, pueden alcanzar la magnitud 20, detectando objetos 100 millones de veces más tenues que las estrellas más tenues visibles a simple vista. Para comprender esta diferencia, imagina que intentas ver la llama de un fósforo por la noche. Con tus ojos, podrías verla desde el otro lado de un campo de fútbol. El sistema Atlas podría detectar esa misma llama a más de 3.000 millas de distancia, aproximadamente la distancia entre Nueva York y Los Ángeles. Esta extraordinaria sensibilidad se consigue combinando grandes sensores digitales, ópticas precisas y un avanzado procesamiento informático. Cada telescopio Atlas recoge luz durante 30 segundos por exposición, reuniendo fotones de objetos tenues que serían completamente invisibles a simple vista. El ojo humano integra la luz solo durante aproximadamente un treintavo de segundo antes de reiniciarse, lo que hace imposible acumular suficiente señal para ver estos tenues visitantes cósmicos. Sin embargo, los detectores electrónicos pueden almacenar luz de forma continua, creando imágenes de objetos millones de veces más tenues que los que puede ver la visión biológica. El rango de longitudes de onda de Atlas también se extiende más allá de la vista humana, hasta el infrarrojo cercano. Mientras que nuestros ojos solo pueden ver del azul al rojo, las cámaras Atlas pueden detectar longitudes de onda que se extienden hasta la radiación térmica emitida por objetos calientes. Esta sensibilidad al infrarrojo permite al sistema detectar asteroides y cometas por su emisión térmica, incluso cuando reflejan muy poca luz solar. El procesamiento informático amplía aún más estas capacidades. El software Atlas compara automáticamente cada nueva imagen con catálogos de referencia que contienen las posiciones de millones de estrellas y galaxias conocidas.
Cualquier objeto que aparezca en una nueva posición se marca para su posterior análisis. Esta comparación automatizada se produce a los pocos minutos de cada exposición, identificando los objetos en movimiento en tiempo real a medida que se desplazan por el cielo. La resolución temporal del sistema ofrece otra ventaja sobre la percepción humana. Al tomar 4 imágenes de cada región del cielo, separadas por intervalos de 10 minutos, Atlas puede detectar movimientos que serían imperceptibles para los observadores humanos. Un asteroide que se mueve a velocidades típicas cubre solo unos pocos segundos de arco en 10 minutos, una distancia angular menor que el tamaño aparente de un grano de arena visto desde 30 metros de distancia. Atlas también percibe el cielo en longitudes de onda seleccionadas específicamente para la detección de asteroides. El sistema utiliza filtros que mejoran el contraste entre los asteroides y el cielo de fondo, lo que hace que los objetos tenues sean más detectables de lo que serían a la luz natural del Sol. Estos filtros especializados eliminan gran parte del resplandor atmosférico que limita las observaciones desde Tierra, lo que proporciona a los telescopios una visión más nítida del espacio. El efecto de la red global multiplica estas capacidades individuales. Mientras que un observador humano solo puede ver un hemisferio del cielo a la vez, las 4 estaciones Atlas juntas monitorizan todo el cielo oscuro cada 24 horas. Esta cobertura continua garantiza que ningún objeto potencialmente peligroso pueda acercarse desde cualquier dirección sin ser detectado. Quizás lo más importante es que Atlas nunca duerme, nunca se cansa y nunca pierde la concentración. Los centinelas robóticos mantienen su vigilancia todas las noches despejadas, escaneando el cosmos con una persistencia sobrehumana en busca del próximo visitante de las estrellas. Los 4 telescopios Atlas, separados por miles de kilómetros, funcionan como un único organismo coordinado, en el que cada estación contribuye a una inteligencia colectiva mayor que la suma de sus partes. Cuando un telescopio chileno detecta un objeto en movimiento, los ordenadores de las 4 estaciones reciben inmediatamente los datos del descubrimiento. En cuestión de minutos, los demás telescopios pueden apuntar hacia la misma región del cielo para recopilar observaciones que lo confirmen. Esta rápida verificación cruzada elimina las falsas alarmas causadas por rayos cósmicos, estelas de satélites o artefactos instrumentales que podrían engañar a un solo telescopio. La distribución global crea campos de visión superpuestos que proporcionan múltiples perspectivas de los mismos eventos cósmicos. Cuando un objeto aparece cerca del horizonte para un telescopio, puede estar perfectamente posicionado para observaciones detalladas por otra estación a miles de kilómetros de distancia. Esta diversidad geográfica garantiza que las condiciones atmosféricas, el clima local o los problemas técnicos en un sitio no interrumpan el monitoreo continuo de descubrimientos importantes. Cada telescopio aporta sus ventajas observacionales únicas al esfuerzo colectivo. Las estaciones de Hawái se benefician de la excepcional estabilidad atmosférica sobre el Océano Pacífico, lo que proporciona las imágenes más estables para mediciones precisas de la posición. El telescopio sudafricano opera en el clima más seco del mundo, lo que minimiza la absorción atmosférica que puede oscurecer los objetos débiles. El emplazamiento chileno se encuentra a gran altitud en el desierto de Atacama, donde los cielos cristalinos permiten detectar los objetivos más débiles posibles. La separación de usos horarios proporciona quizás la ventaja más crucial de la red global. A medida que la rotación de la Tierra lleva a un telescopio a la luz del día, otros centran en sus horas óptimas de observación. Un asteroide amenazante descubierto por el crepúsculo matutino en un sitio puede ser rastreado inmediatamente por los telescopios que entran en sus sesiones de observación vespertinas en el otro lado del mundo. Esta cobertura de 24 horas elimina las lagunas que limitaban los sistemas de exploración anteriores. El procesamiento de datos se realiza simultáneamente en todos los sitios, con sofisticados algoritmos que comparan las observaciones de toda la red en tiempo real. Si un telescopio detecta un objeto que se mueve a alta velocidad angular, el sistema alerta automáticamente a los demás telescopios para que busquen el mismo objetivo en sus observaciones actuales o futuras. Esta respuesta coordinada aumenta considerablemente las posibilidades de rastrear objetos que se mueven rápidamente y que, de otro modo, podrían perderse. El diseño de la red también proporciona una redundancia crítica para defender la Tierra contra posibles impactos de asteroides. Si se descubriera un gran asteroide en trayectoria de colisión con la Tierra,
El fallo de un solo telescopio, debido al clima, a problemas técnicos o a cualquier otra causa, no interrumpiría el seguimiento continuo necesario para predecir el impacto. Los telescopios restantes podrían seguir recopilando datos suficientes para refinar la órbita del objeto y determinar el momento y el lugar del impacto. La comunicación entre los sitios se realiza a través de enlaces de Internet de alta velocidad dedicados, lo que garantiza que los datos de observación lleguen a todos los telescopios en cuestión de segundos tras su captura. Las técnicas avanzadas de compresión reducen el ancho de banda necesario para compartir las enormes cantidades de datos recopilados cada noche, lo que permite una coordinación en tiempo real a pesar de las grandes distancias geográficas entre las estaciones. La inteligencia colectiva de la red Atlas va más allá de la simple detección. Permite una determinación sofisticada de órbita. Al combinar observaciones de múltiples ubicaciones tomadas en momentos y ángulos ligeramente diferentes, el sistema puede calcular órbitas preliminares en cuestión de horas, en lugar de los días o semanas que requieren los estudios con un solo telescopio. Este enfoque en red ha revolucionado la capacidad de la humanidad para monitorear las amenazas espaciales y descubrir visitantes de otros sistemas estelares. La vigilancia global coordinada representa el sistema de alerta temprana más avanzado de nuestra especie para los peligros cósmicos. Cada noche despejada, una red sincronizada de centinelas robóticos escanea el cielo en busca de objetos que puedan amenazar la civilización humana. Atlas es solo una parte de la infraestructura de defensa planetaria en expansión de la Tierra. Funciona junto con el Catalina Sky Survey de la NASA en Arizona, el proyecto Linear en Nuevo México y el telescopio espacial NEOWISE, creando una cobertura superpuesta para garantizar que ninguna amenaza importante se acerque sin ser detectada. En conjunto, estos estudios han catalogado más del 90% de los asteroides cercanos a la Tierra de más de 1 kilómetro, eliminando de forma eficaz el riesgo de un impacto sorpresa que acabara con la civilización. El tiempo de alerta que proporciona esta red global se adapta al tamaño del objeto de forma que se ajusta a nuestras capacidades defensivas. Un asteroide de 2 millas de ancho, capaz de causar una catástrofe global, se detectaría décadas antes del impacto, lo que nos daría tiempo suficiente para planificar y lanzar misiones de desviación. Un asteroide de 300 pies, lo suficientemente grande como para destruir una gran ciudad, se detectaría con varias semanas de antelación. Incluso los objetos de 60 pies, que podrían dañar ciudades, se detectan con días de antelación. Estos tiempos de alerta se ajustan a las tecnologías emergentes de desviación de asteroides de la humanidad. La misión DART de la NASA demostró con éxito que los impactos de naves espaciales pueden alterar las trayectorias de los asteroides, lo que demuestra que poseemos la tecnología básica necesaria para defender la Tierra de las amenazas cósmicas. La misión ERA de la Agencia Espacial Europea proporcionará observaciones detalladas de seguimiento del impacto de DART, lo que perfeccionará nuestra comprensión de cómo desviar los asteroides peligrosos de la manera más eficaz. La red de detección también apoya protocolos de respuesta rápida que podrían salvar millones de vidas, incluso cuando no sea posible desviar pequeños asteroides que podrían impactar en zonas pobladas. El seguimiento preciso permite a las autoridades predecir los lugares de impacto con una precisión de pocos kilómetros. Esta precisión permite realizar evacuaciones selectivas de las zonas más peligrosas, evitando al mismo tiempo el pánico innecesario en las regiones circundantes. Atlas aporta capacidades cruciales a esta red defensiva gracias a su especialización en detecciones de última hora. Mientras que otros estudios destacan por encontrar objetos grandes con años de antelación, Atlas llena el vacío crítico de las amenazas más pequeñas que pueden aparecer de forma repentina. La capacidad del sistema para escanear todo el cielo cada noche garantiza que incluso los objetos que se acercan desde direcciones no monitorizadas previamente no puedan sorprender por completo. La coordinación global va más allá de los telescopios e incluye sofisticados centros de cálculo de órbitas que procesan los datos de los descubrimientos en tiempo real. El Centro de Planetas Menores del Observatorio Astrofísico Smithsonian sirve como centro internacional de intercambio de información sobre los descubrimientos de asteroides, recopilando observaciones de estudios de todo el mundo y calculando órbitas precisas a las pocas horas de su detección. La Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA mantiene un contacto continuo con las agencias espaciales internacionales, las organizaciones militares y las autoridades de gestión de emergencias para garantizar que la información sobre la amenaza de los asteroides llegue inmediatamente a los responsables de la toma de decisiones.
Los sistemas de alerta automatizados pueden notificar al personal clave en cuestión de minutos tras detectar un objeto potencialmente peligroso, lo que activa protocolos de respuesta coordinados que abarcan múltiples naciones y organizaciones. Las capacidades de detección siguen mejorando cada año a medida que nuevos telescopios se unen a la red global y los sistemas existentes reciben actualizaciones. El próximo observatorio Vera Rubin revolucionará el campo al detectar asteroides cientos de veces más tenues de lo que pueden alcanzar los estudios actuales. Esta instalación de última generación descubrirá aproximadamente 5 millones de nuevos asteroides durante su primera década de funcionamiento. Los observatorios espaciales, como la misión NEO Surveyor prevista, ampliarán la vigilancia a longitudes de onda y regiones del cielo inaccesibles desde la Tierra. Estos centinelas orbitales proporcionarán las piezas finales necesarias para la protección integral de nuestro planeta frente a las amenazas cósmicas. La era de los descubrimientos de objetos interestelares no ha hecho más que empezar. Con estudios revolucionarios a punto de transformar nuestra comprensión de los visitantes de otros sistemas estelares, los modelos teóricos predicen que entre 1 y 10.000 objetos interestelares atraviesan nuestro sistema solar en un momento dado. La mayoría de estos vagabundos cósmicos permanecen en las frías regiones exteriores más allá de Neptuno, demasiado lejanos y tenues para que los telescopios actuales puedan detectarlos. Pero a medida que mejoren nuestras capacidades de estudio, comenzaremos a encontrar a estos visitantes esquivos en cantidades sin precedentes. El Observatorio Vera Rubin, que comenzará a funcionar en Chile, revolucionará la detección de objetos interestelares con su combinación sin precedentes de sensibilidad y campo de visión. Esta instalación de última generación puede captar imágenes de todo el cielo visible cada 3 noches, alcanzando objetos cientos de veces más tenues que los estudios actuales. Los modelos informáticos sugieren que Rubin descubrirá entre 1 y 3 objetos interestelares cada año, creando una muestra estadística que transformará nuestra comprensión de estos mensajeros cósmicos. Cada nuevo descubrimiento añadirá piezas a un rompecabezas cósmico que abarca toda la galaxia. Algunos objetos interestelares llegarán desde la dirección de sistemas estelares cercanos, lo que podría permitir a los astrónomos rastrearlos hasta sus orígenes. Otros llevarán firmas químicas que revelarán la composición de entornos estelares a cientos de años luz de distancia. Los datos acumulados crearán el primer mapa completo del intercambio de material entre sistemas estelares. Los estudios futuros también detectarán objetos interestelares mucho más pequeños de lo que permiten las capacidades actuales. Mientras que los primeros descubrimientos se referían a objetos de cientos de metros a kilómetros de diámetro, los telescopios mejorados encontrarán visitantes tan pequeños como coches o casas. Estos diminutos fragmentos pueden representar astillas desprendidas de cuerpos más grandes por colisiones cósmicas, que transportan muestras de superficies planetarias o núcleos de asteroides de mundos lejanos. El telescopio espacial James Webb y los próximos telescopios extremadamente grandes ofrecerán capacidades espectroscópicas sin precedentes para estudiar en detalle a los visitantes interestelares. Estos potentes instrumentos podrán detectar trazas de compuestos orgánicos y hielos exóticos, revelando la evolución química que tiene lugar en otros entornos estelares. Estos estudios podrían incluso identificar biofirmas, es decir, signos químicos de vida conservados en objetos interestelares procedentes de mundos biológicamente activos. Ya se están desarrollando misiones especializadas diseñadas para interceptar y estudiar objetos interestelares. La misión Comet Interceptor de la Agencia Espacial Europea colocará una nave espacial en el punto de Lagrange L2, lista para desplegar sondas hacia cualquier visitante interestelar adecuado. Estas misiones podrían analizar directamente los materiales de la superficie, proporcionando datos químicos e isotópicos detallados que no se pueden obtener con observaciones terrestres. Los modelos computacionales avanzados ayudarán a predecir cuándo y dónde pueden aparecer nuevos objetos interestelares. Al comprender la dinámica galáctica que expulsa objetos de los sistemas planetarios, los astrónomos podrían ser capaces de predecir las horas de llegada y las trayectorias de los objetos procedentes de regiones estelares específicas. Esta capacidad predictiva podría permitir observaciones específicas, lo que permitiría a los científicos capturar visitantes interestelares antes de su aproximación al Sol. La tasa de descubrimiento aumentará drásticamente a medida que los observatorios espaciales se sumen a la búsqueda. Libres de interferencias atmosféricas y capaces de observar de forma continua, los telescopios orbitales detectarán objetos interestelares en todo el espectro electromagnético.
Los estudios infrarrojos revelarán objetos oscuros invisibles para los telescopios ópticos, mientras que las observaciones ultravioletas estudiarán las emisiones de gas de los cometas activos. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático automatizarán gran parte del proceso de descubrimiento y clasificación, lo que permitirá a los estudios procesar conjuntos de datos mucho más grandes de lo que los humanos podrían hacerlo manualmente. Estos avances tecnológicos marcarán el comienzo de una era en la que los descubrimientos de objetos interestelares se convertirán en algo habitual, en lugar de ser acontecimientos raros y extraordinarios. El descubrimiento de visitantes de otros sistemas estelares ha cambiado radicalmente la comprensión que tiene la humanidad de nuestro lugar en la galaxia y de los procesos que dan forma a los sistemas planetarios. Antes de que llegara el primer objeto interestelar en 2017, todo nuestro conocimiento de los sistemas planetarios más allá del nuestro procedía de observaciones indirectas. Los descubrimientos de exoplanetas revelaron miles de planetas orbitando estrellas lejanas, pero solo podíamos inferir sus propiedades a partir de las pequeñas cantidades de luz estelar que bloqueaban o reflejaban. Sin embargo, los objetos interestelares nos proporcionan nuestras primeras muestras directas de material procedente de mundos alienígenas. El análisis químico de estos visitantes muestra que los procesos básicos de formación planetaria funcionan de manera similar en diferentes sistemas estelares. El agua, el dióxido de carbono y otros compuestos que se encuentran en los cometas interestelares coinciden con los de nuestro propio sistema solar, lo que sugiere que las leyes de la física y la química producen resultados notablemente consistentes independientemente del tipo de estrella o la ubicación galáctica. Sin embargo, las sutiles diferencias en las proporciones de isótopos y la abundancia de oligoelementos apuntan a la enorme diversidad que existe entre los sistemas planetarios. Algunos objetos interestelares llevan las huellas de su formación alrededor de estrellas más ricas en elementos pesados que nuestro Sol, mientras que otros sugieren un origen en entornos metálicos, típicos de las regiones exteriores de la galaxia. Estas variaciones proporcionan restricciones cruciales para los modelos de cómo las diferentes composiciones estelares afectan a la formación de planetas y cometas. El descubrimiento de objetos interestelares también revela la naturaleza dinámica de los sistemas planetarios en toda la galaxia. Aparentemente, cada sistema estelar expulsa una parte de sus asteroides y cometas al espacio interestelar a través de interacciones gravitacionales con planetas gigantes. Este proceso de contaminación cruzada cósmica significa que el material formado alrededor de una estrella puede acabar incorporándose a otros sistemas planetarios, lo que podría propagar los ingredientes químicos necesarios para la vida a través de vastas distancias galácticas. La distribución del tamaño y las tasas de llegada de los objetos interestelares limitan los modelos de arquitectura de los sistemas planetarios en toda la galaxia. El hecho de que hayamos detectado visitantes interestelares de varios kilómetros de tamaño sugiere que los grandes depósitos de cometas, como el nuestro o la nube, son características comunes de los sistemas planetarios maduros. La ausencia de objetos interestelares del tamaño de un planeta implica que los mecanismos de expulsión gravitacional afectan principalmente a los cuerpos más pequeños. El análisis estadístico de las trayectorias de los objetos interestelares proporciona información sobre la estructura y la dinámica de nuestro vecindario galáctico local. Las direcciones desde las que llegan estos visitantes reflejan los movimientos orbitales de los sistemas estelares cercanos y las influencias gravitacionales de las estructuras estelares masivas. Los descubrimientos futuros pueden revelar patrones que tracen la organización a gran escala de la materia en nuestra región de la galaxia. El estudio de los objetos interestelares también ha puesto de relieve las lagunas en nuestra comprensión de la evolución de los cuerpos pequeños a lo largo de escalas de tiempo cósmicas. La misteriosa aceleración del primer visitante desafió los modelos convencionales sobre el comportamiento de los objetos durante viajes de millones de años a través del espacio interestelar. Estos descubrimientos obligan a los científicos a considerar nuevos procesos físicos y reacciones químicas que solo operan en las condiciones extremas de los viajes interestelares. Quizá lo más profundo es que los objetos interestelares demuestran que nuestro sistema solar existe dentro de un ecosistema galáctico dinámico en el que la materia fluye constantemente entre los sistemas estelares. La visión tradicional de los sistemas planetarios como islas aisladas en el espacio ha dado paso al reconocimiento de que son nodos interconectados en una vasta red de intercambio químico y físico. Esta nueva perspectiva sugiere que la vida, si existe en otras partes de la galaxia, puede tener mecanismos para propagarse entre los sistemas estelares.
Los objetos interestelares podrían servir como vehículos para transportar compuestos orgánicos o incluso microorganismos inactivos a través de las vastas distancias entre las estrellas. El viaje desde el misterioso primer visitante interestelar hasta las sofisticadas redes de detección actuales ha revelado profundas verdades sobre nuestro vecindario cósmico y el lugar que ocupa la humanidad en él. El enigmático vagabundo con forma de aguja de 2017 nos enseñó que el universo contiene objetos diferentes a todo lo que conocemos. Su extraña aceleración sin desgasificación visible desafió nuestra comprensión de la física de los cuerpos pequeños y demostró que incluso nuestras suposiciones más fundamentales sobre las rocas espaciales podrían ser erróneas. La teoría del gas hidrógeno, que finalmente explicó su comportamiento, mostró cómo la radiación cósmica puede transformar el hielo ordinario en combustible invisible para cohetes durante viajes de millones de años entre estrellas. Y lo que es más importante, ese primer visitante reveló lo poco preparados que estábamos para estudiar descubrimientos tan notables. El objeto ya estaba saliendo de nuestro sistema solar cuando los astrónomos lo encontraron, lo que solo nos dio un breve margen para observarlo antes de que desapareciera para siempre en el espacio interestelar. Este casi accidente cósmico catalizó el desarrollo de estudios exhaustivos del cielo diseñados para detectar futuros visitantes mucho antes de su llegada. La red Atlas representa la respuesta de la humanidad a esa llamada de atención. Al escanear todo el cielo cada noche despejada, estos centinelas robóticos garantizan que ningún futuro visitante interestelar nos pille desprevenidos. El sistema que detectó el tercer objeto interestelar en julio de 2025 ejemplifica cómo la vigilancia global coordinada puede transformar el descubrimiento astronómico de un accidente afortunado en una exploración sistemática. El cometa activo descubierto por Atlas sirve como el contraste perfecto con el primer visitante misterioso. Se trata de un objeto que se comporta exactamente como esperan los astrónomos, siguiendo leyes físicas bien conocidas y conservando al mismo tiempo las huellas químicas de otro sistema estelar. Su espectacular cola y coma ofrecen una oportunidad sin precedentes para estudiar los materiales que se formaron alrededor de una estrella lejana hace miles de millones de años. En conjunto, estos descubrimientos demuestran que los objetos interestelares son más variados de lo que jamás habíamos imaginado. Algunos pueden ser vagabundos exóticos, diferentes a todo lo que hay en nuestro sistema solar, mientras que otros demuestran que los mismos procesos físicos operan en toda la galaxia. Ambos tipos son increíblemente valiosos, ya que ofrecen información sobre la formación y la evolución de los sistemas planetarios a escala cósmica. Los avances tecnológicos impulsados por la investigación de los objetos interestelares están haciendo progresar toda la astronomía y la defensa planetaria. Las mismas redes que buscan visitantes cósmicos también protegen la Tierra de asteroides, descubren supernovas en galaxias lejanas y rastrean satélites que podrían amenazar las misiones espaciales. Las herramientas computacionales desarrolladas para analizar objetos débiles y de rápido movimiento ahora tienen aplicaciones en campos como las imágenes médicas y los vehículos autónomos. Lo más importante es que estos mensajeros cósmicos han transformado nuestra comprensión del lugar que ocupa nuestro sistema solar en la galaxia. Ahora sabemos que grandes cantidades de material se desplazan entre los sistemas estelares, creando una red interconectada de intercambio químico que abarca toda la Vía Láctea. Nuestro Sol participa en este programa de reciclaje cósmico, tanto recibiendo visitantes de otras estrellas como enviando sus propios asteroides y cometas al espacio interestelar. La historia, que comenzó con un extraño objeto que atravesaba nuestro sistema solar, ha evolucionado hasta convertirse en una nueva era de descubrimientos. Las investigaciones avanzadas pronto detectarán objetos interestelares con regularidad, creando un catálogo completo del material expulsado de los sistemas planetarios de toda nuestra vecindad galáctica. Ahora nos encontramos en el umbral de una época en la que los visitantes de otros sistemas estelares revelarán la diversidad química y física de mundos a los que quizá nunca lleguemos directamente, acercándonos el cosmos, un viajero interestelar tras otro.